Como bien sabes, el Taller Vaca es una empresa familiar que fue heredada a Martín por su padre, pues Martín desde joven trabajó en este taller cuando aún no era el propietario y solamente era el hijo del dueño. Es por esto que Martín deseaba que sus hijos también trabajaran en el taller junto a él, pero como probablemente ya has notado, la relación laboral de Martín con sus hijos no siempre fue de lo mejor, pues los ha llegado a regañar en muchas ocasiones debido a diferentes situaciones, e inclusive se les ha visto a los hijos estando muy incómodos cerca de su padre cuando trabaja, pues él es muy exigente, pues Martín, a pesar de que sus propios hijos son sus trabajadores, se ha negado a tratarlos con un favoritismo. Es por esto que en este video te contaremos todos los problemas que ha llegado a tener Isabel Vaca por entrar a trabajar en el taller Vaca Innovation. Como ya te mencioné, Martín cree que el taller es una empresa familiar que debe ser para su familia. Es por esto que desde el inicio Martín intentó que Isabel entrara a trabajar de tiempo completo dentro del área administrativa del taller, pues a pesar de que tenía muchos buenos trabajadores, Martín sabía que la persona en la que más puede confiar es en su hija. Por eso, después de insistirle mucho tiempo, esta aceptó. Pero su ingreso al taller no fue tan sencillo como ninguno de los dos esperaba, pues como podrás imaginarte, Isabel no entró al taller como una empleada más, sino que entró teniendo un puesto jerárquico más alto que la mayoría, lo que para muchos pareciera ser un poco molesto, pues ahora la hija del dueño había llegado de la nada a supervisarlos, sin conocer realmente todas las dinámicas del trabajo que ya estaban establecidas. Y aunque ninguno mencionó directamente que se sentía inconforme o incómodo con esta situación, las miradas e inclusive algunos comentarios hacían notar que a no todos los trabajadores les gustaba este nuevo cambio, pues Isabel constantemente estaba yendo con los trabajadores a preguntarles cómo es que iban para presionarlos un poco, con la idea de que estos avanzaran lo más rápido posible en el proyecto que se estaba llevando a cabo en ese momento. Pero esto a Martín pareció no gustarle, pues le mencionó a Isabel que no presionara tanto a los trabajadores y que solo los estuviera supervisando que hicieran su trabajo, porque de lo contrario podrían ponerse nerviosos y trabajar peor. Otra de las personas con las que Isabel tuvo un gran roce fue con Memo, quien en ese momento era el único trabajador administrativo. Esto le causó a Memo mucho desconcierto, pues a la hora de ver dos personas dedicándose a lo mismo, era difícil ponerse de acuerdo en quién hacía qué, pues las tareas fácilmente podrían ser llevadas por una sola persona, pero a la hora de ver dos, todo parecía estar descontrolándose en esta área de la empresa. En una ocasión Martín le preguntó a Memo sobre algunos presupuestos, pero este le comentó que no sabía qué había pasado con estos, pues ese tema ahora lo estaba llevando su hija Isabel, a lo que Martín se enojó bastante, pues a sus ojos Memo quería entorpecer la entrada de Isabel al taller, por lo que le pidió de favor que la apoyara. Pero Memo mencionó que no le parecía justo que Martín le pidiera a él una información que ahora él no tenía, pues ahora esa información le correspondía a Isabel. Después de esta plática, Martín comenzó a buscar a Isabel para ver la cuestión de los presupuestos, pero no la encontró por ningún lado, por lo que al preguntarle a Memo que dónde estaba, este le contestó que ella aún no había llegado a trabajar, a pesar de que ya eran cerca de las 11, lo cual enfureció mucho a Martín, pues por si no sabías, una de las cosas que más valora Martín Vaca en sus empleados es la puntualidad, pues si eres fiel seguidor de Mexicánicos podrás recordar la ocasión en que un empleado llegó 2 veces tarde a trabajar. La primera vez Martín no se enojó tanto debido a que este empleado había llegado tarde porque había traído un nuevo cliente, pero la segunda vez no lo soportó, pues este empleado estaba lavando su carro en lugar de trabajar, lo que llevó a una discusión entre Martín y el empleado que terminó siendo despedido. El taller Vaca abre a las 9 de la mañana y los empleados deben estar media hora antes para tener todo preparado. El hecho de que ese día Isabel llegara a las 11 de la mañana hizo que Martín no pudiera soportar, por lo que al verla llegar rápidamente se dirigió hacia ella y la comenzó a regañar, pues no era posible que ésta llegara tan tarde, a lo que Isabel le contestó que le había surgido un tema en la escuela de su hija. Incluso le dijo a Martín que era un problema con su nieta, intentando tocarle un poco el corazón a este. Pero Martín, lejos de ablandarse, le dijo que el trabajo era el trabajo y las cuestiones familiares eran aparte, dejando muy en claro que dentro del taller ella era una empleada como todos los demás y que debía cumplir con las mismas obligaciones de todos los empleados. Después de algún tiempo de que Isabel se había acoplado de mejor manera al taller, Martín decidió que era momento de intentar expandir el negocio hacia Estados Unidos, por lo que en una reunión imprevista este convocó a todos los empleados junto a Isabel para decirles que en su ausencia era su hija quien se quedaría de encargada del taller, cosa que tomó por sorpresa a todos, pues ni siquiera Isabel se esperaba que le dieran tal responsabilidad. Aunque para la mayoría de trabajadores esta fue una noticia intrascendente, pues a ellos directamente no les afectaba demasiado quién era el dueño, pero a quien sí se le vio un poco decepcionado
e inclusive frustrado fue a Memo, quien en ese entonces llevaba trabajando ya varios años para Martín, y la opción más lógica era que él se quedara como encargado, pues no solo llevaba más tiempo trabajando, sino que también conocía mejor la dinámica y estaba más preparado para cualquier inconveniente que pudiera surgir en el taller cuando Martín no estaba. No solo eso, sino que al llevar tanto tiempo, quizá Memo pensó que ahora él sería el segundo al mando, pero se topó con la realidad cuando se dio cuenta de que Martín había elegido a Isabel. Cuando Martín regresó de su viaje de negocios, le preguntó a Isabel qué es lo que había sucedido con el taller, y esta le comentó que todo había ido bien, exceptuando un trabajo que estaban haciendo junto al señor Barriga, pues casi al terminar el proyecto, el señor Barriga había llamado para intentar cambiar el color de su carro, a lo que Isabel había aceptado un cambio de color en ese proyecto. Esto hizo que Martín dentro del show se viera muy preocupado, pues para sus ojos ese pequeño detallito era extremadamente difícil, pues cambiar el auto completamente de color era algo que sería más costoso y llevaría más trabajo, por lo que Martín personalmente tuvo que encargarse de pintar el auto con sus propias manos. Aún así, Martín comprendió que Isabel aún estaba aprendiendo, y a pesar de que era posible que Martín pudiera haber encontrado a alguien mucho más capacitado en ese momento, él sabía que no existe una persona más confiable que su propia hija para que se encargara del taller. A pesar de su duro inicio en el taller Vaca, Isabel se fue adaptando poco a poco y fue aprendiendo cómo funcionaba el taller y cómo tratar a los clientes, además de cómo tratar a los empleados, y algún tiempo después, cuando ya estaba completamente lista, tomó el puesto como la única encargada administrativa después de la jubilación de Memo. ¿Tú qué es lo que piensas de Isabel Vaca? ¿Crees que fue la elección correcta de Martín para este puesto de trabajo, o crees que solamente lo consiguió debido a que era la hija del dueño y que quizá el puesto se lo merecía alguien más como Memo? Al final de cuentas, la última palabra es tuya. Esperamos que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.